Ten cuidado con quienes tiendes la mano. A veces no todas las personas necesitan ayuda. Puede ser que a quien hoy levantas, mañana te hunda. En esta historia, desafortunadamente, yo fui la que salió perdiendo. Mi hermana se embarazó de mi marido. Y lo peor fue que yo la apoyé durante todo este tiempo. Hermanas, hasta le hice un baby shower, sin saber que el bebé que esperaba era fruto de la infidelidad y del dolor que dejó eso en mi matrimonio. Cuando mi papá se separó de mi mamá, nosotros nos fuimos a vivir a otra ciudad para que esto fuera menos doloroso, según mi mamá. Durante ese tiempo ella conoció a otra persona de la cual se enamoró y de esa relación vino mi hermana. Mi mamá se embarazó justo cuando yo entraba a la primaria, así que ya se han de imaginar. Para mí fue una gran sorpresa enterarme que iba a tener a mi hermanita. Nunca la vi mal, y mi mamá la verdad es que siempre nos enseñó a querernos y a respetarnos. Obviamente, las diferencias entre su marido para con su hija y conmigo, obviamente, pues eran notorias, porque ella sí era su hija y yo no. Aunque mi mamá siempre trató de llenar ese vacío de mi papá, la verdad es que al final de cuentas nunca lo logró. A pesar de que su marido era muy respetuoso conmigo y la verdad es que se hizo responsable de mis gastos, nunca me dio el amor que le dio a mi hermana. Y aquí es donde yo creo que empezó todo. Mi hermana siempre se sintió la más consentida. Y bueno, han de imaginarse. Pasó el tiempo, para no hacerles el cuento largo, nosotros crecimos, yo me casé y tuve a mi marido y a mis hijos. No voy a decir cuántos hijos en total para que no se den cuenta si alguna persona aquí me llega a conocer, porque varias personas allegadas a mi familia saben la historia. El chiste aquí es que cuando mi hermana se fue a estudiar la universidad, se tenía que ir a la capital de nuestro estado. Y da la casualidad que mi marido tenía que hacer viajes para entregar mercancía de parte de su trabajo justamente a la capital. Y bueno, también parte de su trabajo consistía en surtirse de cosas para sus jefes y regresar aquí donde nosotros vivimos. Es una parte de la provincia que vamos a omitir. La verdad es que a nosotros nos sorprendió cuando nos enteramos que mi hermana estaba embarazada. Y pues obviamente pensamos que era porque pues su papá la sobreprotegía mucho y la tenían muy mimada. Así que no nos imaginamos en qué momento fue que ella quedó embarazada, ya que según mi mamá y su papá, ella era una chica bien, una chica muy educada, en fin, hermanas, ¿qué les puedo decir? Mi padrastro es médico, así que esperaba que ella siguiera sus pasos. Y la gran sorpresa pues fue justamente eso, su embarazo. En fin, no había más que hacer, ella ya estaba embarazada. Lo raro aquí es que no sabíamos pues del novio. Entonces ella nos dijo que fue un chico que conoció cuando ella estaba estudiando allá, pero que él al final pues quiso seguir con su carrera y no se quiso hacer cargo y ella estaba absolutamente destruida moralmente, físicamente, no se sentía bien por todo lo que estaba pasando, los cambios hormonales. Así que mi mamá le dijo que se regresara pues aquí donde nosotros vivimos y que ellos la iban a apoyar, que por un momento iba a poner en pausa su carrera. A lo que yo me quedé muy sacada de onda, porque déjenme les digo, hermanas, yo no pude terminar de estudiar una carrera, porque pues mi mamá y él en el momento me dijeron que no tenían dinero para pagar la escuela, que era muy difícil, así que yo lo acepté y bueno, me salí de trabajar y ahí fue donde yo conocí a mi marido en el trabajo, justo en la tienda de donde él va a surtir material a la capital. En fin, hermanas, a mí se me hizo raro, pero bueno, yo también entendía que pues ella era hija del matrimonio, cosa que yo no, y por eso la apoyaban a pesar de que mi padrastro pues me ayudaba con los gastos a mí y a mi mamá, pues no era lo mismo. El chiste es que ella se vino a la casa, pero desde que llegó o se regresó como le quieran llamar, pues ella se empezó a portar como si fuera la niña mimada de aquí, tú sabes. Obviamente yo, déjenme les digo porque no les había contado, mi marido y mi familia, nosotros vivimos, pues sí, en casa de mis papás, pero en un cuartito a un lado, ya que mi mamá nos ofreció estar aquí mismo, sobre todo para que ella estuviera cerca de sus nietos. Y bueno, como mi padrastro ya está grande, pues yo le ayudo bastante a cuidarlo, sobre todo si él se llega a enfermar. El chiste, hermanas, es que esto acrecentó mis responsabilidades en casa de mi mamá y su marido. ¿Y por qué le digo marido? Bueno, porque a pesar de lo que él hizo por mí, la verdad es que él nunca me pidió que yo le dijera papá. Ni me llamaba hija, me llamaba por mi nombre. Así que pues por eso no le puedo decir papá. El chiste aquí es que, les digo, cuando ella llegó, pues había prácticamente que atenderla. Porque supuestamente ella se sentía mal por su embarazo, que las náuseas, que esto, que el otro.
Yo hablaba con ella y le preguntaba que qué onda con el papá del bebé, que se iba a dejar que pues él nada más se hiciera a un lado, que tenía que serlo responsable porque pues ella no la estaba pasando bien por su embarazo. Y ella me decía que no podía obligarlo porque él era casado, que él tenía una familia. La verdad me sacó mucho de onda cuando ella me dijo eso, pero, hermanas, yo ni sabía quién era. Ella me decía que prefería guardar el nombre para no destruir la familia de él y que pues ellos habían andado, que en el fondo sí estaban enamorados, pero pues que él le decía que no podía dejar a su mujer porque iba a dañar a sus hijos. Y yo, hermanas, le decía así, le decía, habla con él. Dile que si realmente te ama, que le diga la verdad a su esposa, porque no es justo que la esté engañando. Dile que hable con la verdad, porque esa mujer va a sufrir cuando se entere de todo. Y ella me decía, no, no puedo, hermana, no me pidas eso, no puedo hacer eso. Pero yo no entendía el por qué. Si ella tanto lo amaba y él le decía lo mismo, pues lo justo es que la esposa supiera, ¿verdad? Y que pues ellos lucharan si en realidad era su amor. Pero hermanas, aquí es donde la cucha torció el rabo. Yo, lejos de imaginar lo que estaba pasando, la verdad es que la consentía muchísimo. Según mi mamá, ella se sentía muy mal, así que yo le ayudaba a lavar su ropa, le iba a hacer el mandado a mi mamá para que ella estuviera surtida de todo y mi hermana pudiera comer bien. Parte de esto, cosas del mandado, también le hacía a mi marido. Y la verdad es que a mí no se me hacía raro. Yo decía, qué buena onda que mi marido pues quiere ayudarla y le va a comprar sus medicinas, sus vitaminas y todo. E incluso mi marido me decía, hay que apoyarla comprándole unas batitas y pues unos guarachitos y cosas así para su embarazo. Y dijimos, sí, está súper bien. Hasta eso, hermanas, yo me puse de acuerdo con mi mamá y con mis tías para hacerle su baby shower. Yo lo organicé y toda la cosa. O sea, todo iba viento en popa, hermanas. Una cosa que no se imaginan. Esperábamos con mucho amor a ese bebé. Yo la abrazaba y le decía que no estuviera triste, que yo le iba a apoyar en todo lo que pudiera, que mi marido y mi familia iban a estar para ella y para su bebé, que no necesitaba a ese papá, que no se iba a dar cuenta su bebé de ese papá, no iba a notar la ausencia porque nosotros le íbamos a dar todo el amor posible. Ay, hermanas, pero sin darme cuenta, lo que estaba sucediendo en realidad a mis espaldas, lo que destruyó mi vida y mi familia. Jamás lo hubiera pensado. Hermanas, el chiste es que llega el momento del parto y bueno, la situación se complicó un poco, el bebé traía agua en los pulmones y fue una situación muy difícil, de verdad. Y esto fue lo que desencadenó que yo me enterara de la verdad. Para no hacerles el cuento largo, hermanas, el bebé se quedó pues en terapia intensiva, ¿no? Mi hermana salió y se fue a la casa. La cosa aquí fue que yo encontré unos mensajes de mi hermana. No tiene caso que les diga cómo porque es una historia muy larga y algo enredada. Pero el chiste aquí es que yo encontré esos mensajes en donde mi hermana le reclamaba a mi marido por no ir a ver al bebé que habían tenido juntos, que su bebé estaba entre la vida y la muerte y él no iba a verlo. Por mi culpa, mi hermana hablaba mal de mí, decía que por esa mujer expresándose mal de mí, él tenía que esconderse y no podía ir a ver a su bebé, lo cual a mí me súper sacó de onda. Fui con mi hermana y le reclamé con el celular de mi marido en mano. Y ella, en casa de mis papás, ahí cerquita, no me lo negó. Me dijo que bueno, pues ya sabía la verdad. Y que pues sí que mi marido era el papá de su bebé. Que nos había mentido. No era del novio que ella había dicho. Era de este hombre que dormía a mi lado. Mi marido. Enfrente de todos se soltó de la boca. Dijo que ya no podía seguir negando las cosas y que pues por si algo pasaba con su bebé, era justo que su papá por lo menos estuviera en los últimos momentos de vida, que yo no le coartara ese derecho al papá del bebé, que no fuera egoísta, que de todas maneras mi marido ya tenía 2 hijos más y que era justo que mis hijos conocieran a su hermanito. ¿Se pueden imaginar esta situación? Fue algo increíble. Ni siquiera lo podía procesar. Imaginarme lo que ella me estaba diciendo en ese momento era como si me estuviera hablando de otro hombre que yo ni siquiera reconocía. Yo todavía le dije, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Esa persona que tú describes no es mi marido. Te estás equivocando. Él es mi marido. No es el papá de tu bebé. Mis hijos son primos, no son medios hermanos de tu hijo. Y me dijo, no, sí. Mi bebé y tus hijos son primos y medios hermanos a la vez. Así que debes de saberlo. Le exigí enfrente de mi mamá que me dijera cómo fue que sucedió todo. Y bueno, miren, no hay gran ciencia, la verdad.
No hay una gran historia detrás de eso, es simplemente él la pasaba a ver cuando iba al centro de la ciudad o a la capital. Y ahí fue donde ellos se metían y ella quedó embarazada, le echó la culpa al novio, el novio no se quiso hacer cargo porque obviamente él se cuidaba con ella y pues no le pudo enjaretar al bebé. El bebé, hermanas, pues sí, es de mi marido, del hombre con el que yo me casé. Esperé que llegara la tarde y llegara él. Encaré a mi marido y no me lo pudo negar. Y sí, me dijo que en el fondo estaba preocupado por el bebé que estaba ahí, pero que no había podido verlo por mi culpa. Ahora, la culpa era mía, hermanas, porque supuestamente por mí, pues él no iba a ver al bebé para que yo no sospechara. Al final de cuentas me echaron toda la bolita a mí, hermanas. Y bueno, para que sepan, obviamente yo lo corrí de la casa, porque es la casa de mis papás, bueno, de mi mamá. El chiste es que él, hermanas, se fue a la casa de mi mamá donde está mi hermana y ahora están viviendo juntos. Yo le he pedido a mi mamá que lo corra, pero ella no quiere porque es el papá del hijo de mi hermana, su preferida. Y ahora juntos se ríen de mi dolor. Hermanas, no sé qué hacer con esta situación. Mi mamá dice que lo recibió para que él no se fuera de la casa y que en algún momento nosotros nos vamos a contentar, que lo que pasó con mi hermana fue un desliz y que no es justo que destruya mi matrimonio por eso. Y pues ahora estoy aquí, viviendo en el mismo lugar, donde él está ahora con mi hermana y su bebé está internado. Mi mamá me dice que lo perdone y yo la verdad me quiero ir lejos de aquí, pero no tengo dinero para irme, hermanas. No sé qué hacer. Si ustedes fueran tan amables de dejarme un comentario o un consejo, ¿qué harían ustedes en mi lugar? Ahorita tengo la mente nublada, pero agradecería mucho me dieran un consejo.